Bienvenidos alumnos a la clase de hoy. Esta vez estudiaremos la evaluación educativa con una mayor profundidad, analizando los conceptos, los principios, los tipos y las funciones de evaluación que existen en la actualidad. Pero antes de comenzar, tengo una cita para ustedes para reflexionar, que nos va a ayudar a comprender mejor los contenidos que veremos más adelante. Jorba y San Martí en 1993 dejaron una cita que dice así: cada vez más se considera que si se quiere cambiar la práctica educativa, es necesario cambiar la evaluación, es decir, su finalidad y el qué y el cómo se evalúa. Con esta cita entonces daremos inicio a 4 definiciones claves que nos permitirán guiar la clase. La primera definición es de Macario de 1989, en la cual dice que la evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor a partir de un conjunto de informaciones sobre la evaluación o los resultados de un alumno con el fin de tomar una decisión. También García Ramos nos dice que la evaluación es una actividad o proceso sistemático en la cual identifica, recoge y hace tratamientos de datos sobre elementos o hechos educativos con el objetivo de valorarnos primero y sobre dicha valoración tomar algunas decisiones. Según Miras y Solé, 1990, la evaluación genéricamente como una actividad consustancial a cualquier tipo de acción, encaminada a provocar modificaciones, ya sea en un objeto, en una situación, una persona, lo que nos lleva a considerar que se logra a través de todos estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Y por último, tenemos una definición de Santos Guerra que dice: la evaluación es un fenómeno educativo y que condiciona todo este proceso de enseñanza y aprendizaje. Por eso resulta decisivo preguntarse el porqué de la evaluación. Con estas definiciones en mente, entonces vamos a señalar que existen 3 elementos fundamentales que están en la base de todo proceso de evaluación educativa. La primera que nos enfatiza en estas definiciones es que hay una recogida de información, la cual es imprescindible como punto de partida de todo proceso de evaluación. Esta recolección puede suplir múltiples formas, ya sea a través de la aplicación de algunos instrumentos específicos o la creación de situaciones evaluativas de tipo cualitativo. También de estas definiciones podemos desprender la importancia de la producción de juicios de valor. No basta con recoger sistemáticamente la información, que ésta ha de ser integrada en valoraciones surgidas, producto, por supuesto, de la observación, la comparación con parámetros construidos o de la definición de niveles de logro de desempeño. También podemos desprender a partir de estas definiciones que debe existir una orientación hacia la toma de decisiones. Tenemos la recolección de la información, la producción de juicios de valor y por último la orientación a que todo esto debemos hacerlo a través de una toma de decisiones, lo que constituye el elemento central del proceso de evaluación que lo diferencia, por supuesto, de otro tipo de indagación. La orientación hacia la acción convierte la evaluación en un elemento dinámico porque es una herramienta que nos permite determinar cuáles son las acciones que van a venir más adelante. Existen principios generales de la evaluación y al revisar la bibliografía, revisar la web, podemos encontrar distintos autores y que establecen distintos principios de la evaluación. Para esta clase vamos a trabajar con los principios generales de evaluación que sustenta Miguel Santos Guerra. El primer principio que él sustenta dice que la evaluación es un fenómeno moral, no meramente técnico, y explica 3 ideas principales en este principio, con sus respectivas ideas secundarias. La primera idea principal dice que la evaluación debe ser
ética y estar al servicio de las personas. ¿Qué implica esto? Que la evaluación repercute de manera significativa, ya sea las personas, las instituciones o la sociedad. También que la evaluación debe estar al servicio de las personas y no viceversa, que la evaluación debe tener un componente ético por sobre todas las cosas. Y también de aquí podemos desprender que la evaluación no es un proceso aislado, debe estar impregnado de valores y de justicia. También otra idea principal de este principio dice que la evaluación cumple múltiples fines y funciones. ¿Cuáles son las ideas secundarias de esta idea principal? Que la evaluación debe potenciar funciones que enriquezcan ya sea al profesional y a la institución. También otra idea principal de este principio es que la evaluación tiene un contenido social y debe garantizar que la idoneidad de los profesionales y sus actitudes se predispongan al éxito. El segundo principio tiene que ver con que la evaluación ha de ser un proceso y no un acto aislado. De aquí tenemos tres ideas principales. La primera dice que la evaluación debe ser un proceso permanente del aprendizaje, por lo cual, ¿qué implica? Que debe permitir al evaluado actuar en condiciones normales. Y la segunda idea principal de este principio tiene que ver con que la evaluación debe ser contextualizada. Por lo tanto, debe tener en cuenta las condiciones en que se produce la información. También este principio, como idea principal, resalta la evaluación como algo continuo. ¿Qué involucra eso? Que la evaluación debe realizarse a medida que la formación va avanzando y que también se debe acompañar el proceso permitiendo garantizar en cierta forma un aprendizaje significativo. El tercer principio dice que la evaluación debe ser un proceso participativo. Dentro de las ideas principales, la primera que encontramos es la participación en el proceso evaluativo facilita el desarrollo de potencialidades formativas. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los evaluados como los evaluadores deben participar en el diseño del proceso evaluativo. También dentro de la idea principal de este principio encontramos que los evaluados deben tener parte en la decisión sobre el sentido y el desarrollo del proceso. Aquí podemos destacar, por lo tanto, que la participación en el proceso debe ser real y no solo nominal, que los evaluados deben participar antes, durante y después del proceso evaluativo. Otra idea principal de este principio tiene que ver con que el proceso evaluativo debe darse en un ambiente de diálogo, de mutuo diálogo, lo que implica que el diálogo permanente durante el proceso formativo permite comprender el sentido de la formación. El cuarto principio dice que la evaluación tiene un componente corroborador y otro atributivo. Dentro de las ideas principales tenemos que la evaluación permite identificar los alcances y limitaciones del aprendizaje. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la evaluación suministra información causal de los resultados obtenidos. También que la evaluación corrobora el éxito o el fracaso del proceso de aprendizaje. Y también nos dice que la evaluación atribuye cualidades y defectos al proceso de aprendizaje que se ha realizado. Otra idea principal de este principio nos resalta que los resultados de la evaluación reconocen en ella una responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir? Que el evaluado no es el único responsable de sus resultados evaluativos y que la evaluación debe tener un carácter holístico. Otro principio dice que el lenguaje sobre la evaluación nos sirve para entendernos, pero también para confundirnos. La idea principal dice que no es lo mismo evaluar que calificar. Por lo tanto, la evaluación debe considerar múltiples procesos y que es necesario aclarar y unificar los criterios y concepciones en torno a la evaluación. El principio que sigue tiene relación que para que la evaluación tenga rigor ha de reutilizar o utilizar instrumentos diversos.
¿En qué consiste? En que la evaluación es un proceso complejo y por ende, al ser un proceso complejo, la evaluación debe realizarse empleando métodos e instrumentos diversos, ya sean los que hemos utilizado anteriormente y que podemos reutilizar y actualizándolo, y que también la evaluación puede ser vista desde diferentes perspectivas según la intencionalidad de quien evalúa. El siguiente principio tiene relación con que la evaluación es un catalizador de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Y una de las ideas principales tiene relación con que la evaluación deja ver las concepciones de quien evalúa. ¿Qué involucra esto? Que la evaluación condiciona el proceso de aprendizaje aunque se haga a posteriori. También que el evaluado trata de acomodarse a los criterios de evaluación y que es importante concebir, diseñar y realizar una evaluación justa y enriquecedora. También tenemos el principio que se refiere a que el contenido de la evaluación ha de ser complejo y globalizador. ¿Cuál es la idea principal? Que la evaluación debe ser integral. Por lo tanto, se deben emplear diferentes métodos de comprobación de los aprendizajes. También tenemos otro principio importante, que es que para evaluar hace falta tener un conocimiento especializado del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es la idea principal aquí? Que la tarea requiere de saberes específicos. Por lo tanto, los docentes deben tener una formación específica en el ámbito de la evaluación y del proceso de enseñanza-aprendizaje, que la institución debe concebir la docencia como una dimensión fundamental a la práctica profesional y que la formación debe ser pertinente de los profesionales. También tenemos otra idea secundaria que se refiere a que la formación de los docentes debe realizarse a través de procesos rigurosos, concebidos y desarrollados desde los presupuestos didácticos. Tenemos también el principio de la evaluación, que nos hace referencia a que la evaluación no tiene sentido si no sirve para el aprendizaje. ¿Cuáles son las ideas principales aquí? Tenemos dos que destacar. La primera dice que la evaluación no constituye solo un proceso de medición y clasificación, sino que también nos debe llevar a la comprensión y al aprendizaje. ¿Qué involucra esto? Que la evaluación debe ser constante porque esta facilita la mejora y que evaluar ayuda a comprender, y esa comprensión produce y debe producir decisiones de cambio. La otra idea principal de este principio hace alusión a que la evaluación es un proceso que beneficia, por supuesto, a todos, por lo que nos asegura y nos comprueba que la comprobación del aprendizaje se evidencia en la modificación de enfoques y actividades, y que la evaluación permite a los evaluados y evaluadores e instituciones identificar cuáles son las falencias en el proceso y mejorarlas. También tenemos un gran principio, que es el de hacer la metaevaluación. ¿Cuál es la idea clave? Que el proceso de evaluación debe ser analizado con rigurosidad, porque la metaevaluación va a impedir que los errores y los perjuicios se perpetúen en la institución. La metaevaluación va también a permitir comprobar y cambiar lo que no se hace tan bien. Y por otro lado, el cambio y las exigencias deben provenir de los profesionales que practican el proceso evaluativo. El último principio hace referencia a que la evaluación no debe ser un acto individualista, sino colegiado. ¿A qué se refiere con esto? Y aquí tenemos tres ideas principales. La primera tiene relación con que la evaluación es un hecho social, lo que implica, por supuesto, que la evaluación no es responsabilidad del educador, sino que de toda la institución. Y también que hacer bien la evaluación significa que va a mejorar la práctica de la formación. Otra idea clave es que la perspectiva individualista empobrece a la evaluación y perjudica a la institución en general.
Por lo que tenemos que entender que la evaluación individualista bloquea el aprendizaje compartido y perjudica el clima ético de la institución. Que también en la evaluación individualista no existen planteamientos ni preocupaciones sociales. La concepción individualista perjudica a todos los actores del proceso evaluativo. Y la evaluación no debe ser una práctica que conduzca al individualismo y a la competitividad. Otra idea principal tiene relación con que es necesaria una actitud que conduzca al debate sobre el sentido y la mejora de la evaluación. Eso nos va a llevar a que la evaluación debe convertirse en una plataforma de debate que ayude a la institución a mejorar la formación de sus profesionales y las prácticas que realizan. Que la evaluación es una cuestión de todos y para todos. Y por último, que la evaluación es una práctica que depende de un contexto organizativo y, por supuesto, de gestión. Una vez analizados los principios de evaluación, no podemos dejar de analizar cuáles son los tipos de evaluación y sus funciones. Y de aquí que podemos distinguir algunos tipos de evaluación. Quizás no los vamos a tocar todos, pero sí vamos a pasar de manera someramente por algunos de ellos. Tenemos el tipo de evaluación según su finalidad, que abarca dos, una función formativa y la función sumativa. También tenemos una evaluación que es su extensión, y aquí encontramos dos, que es la evaluación global y la evaluación parcial. También tenemos según el momento en que aplicamos la evaluación, y aquí encontramos tres, que son la evaluación inicial, una que es de proceso y una que es de evaluación final. También tenemos un tipo de evaluación que es según los agentes evaluadores. Y aquí encontramos dos. Una que es la evaluación interna, que a la vez comprende la autoevaluación y la coevaluación, y también tenemos una externa, ya sea de agencias de calidad, del ministerio, agencias de acreditación universitarias, entre otras. Y dentro de las funciones de la evaluación podemos destacar tres que son bien marcadas. La diagnóstica, cuyo propósito es adecuar la planificación de acuerdo a las conductas de entrada de los estudiantes, una formativa que su propósito es determinar los avances que han tenido en el tiempo los estudiantes, y una sumativa cuyo propósito debe ser de hacer un recuento de los objetivos, competencias y habilidades logradas por los alumnos. Una vez terminada esta clase, les quiero recordar algo. No olviden revisar la bibliografía, ya sea planteada en el programa de estudio de esta asignatura u otra que ustedes consideren pertinentes, de tal manera de reforzar los contenidos estudiados en esta semana. Y además los invito a visitar la plataforma y participar de las actividades interactivas, foros y lecturas de artículos indexados subidos para retroalimentar su autoinstrucción.